Cuando hablamos de la definición del contrato de seguro, debemos saber primeramente que el Código de Comercio no nos da una definición, pero sí nos presenta unas características. Y nos dice entonces que ese contrato es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Vamos a definir cada uno de ellos. Cuando se habla de la consensualidad, se dice que el contrato de seguro se perfecciona por el acuerdo de voluntades entre las partes, entre el tomador y la aseguradora. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no necesita necesariamente una prueba. Es decir, póliza no es igual a contrato de seguro. Cuando las partes se ponen de acuerdo en los elementos esenciales que más adelante explicaremos, se entiende que existe contrato de seguro. Antes de la reforma del Código de Comercio se decía que solo, única y exclusivamente el contrato de seguro nacía con la expedición de la póliza. Y esto generó muchos inconvenientes porque las aseguradoras habilidosamente expedían la póliza, se tomaban un tiempo y si ocurría el siniestro durante ese tiempo no lo pagaban porque no existía contrato de seguro. Hoy en día puedo probar el contrato de seguro con un correo electrónico, con una serie de documentos e incluso interrogando al representante legal de la aseguradora y demostraré que sí existió póliza en ese tiempo. Además se habla de que el contrato de seguro es bilateral. La bilateralidad quiere decir que existen dos partes. El tomador que traslada los riesgos a la aseguradora a cambio de una prima o precio del seguro. Es decir, el tomador le dice, aseguradora, garantíceme que en el caso de hurto, por ejemplo, usted me va a pagar el vehículo y en contraprestación yo le pago un valor mensual. Esa es la bilateralidad del contrato de seguro. Solo hay dos partes. La condición o el carácter de oneroso quiere decir que cada uno tiene una contraprestación. Usualmente el tomador la de pagar la prima y la aseguradora, como lo decíamos, tiene la obligación de garantizar que en caso de siniestro pague la indemnización. El carácter aleatorio. El carácter aleatorio viene o deviene de que en cualquier momento puede ocurrir el siniestro. Es decir, yo hoy compro mi carro, lo aseguro y el siniestro puede ocurrir saliendo del concesionario. Pero también puede suceder que durante 10, 15, 20 años pague la póliza y jamás ocurra el siniestro. Ese es el carácter aleatorio del contrato de seguro. En vida sucede una situación muy particular y es que se sabe que la persona va a fallecer, lo que no se sabe es cuándo. Ahí es donde se determina el carácter aleatorio en seguros de vida. En los demás seguros, el riesgo puede o no puede ocurrir durante un tiempo determinado. Es de ejecución sucesiva porque las partes tienen obligaciones durante todo el contrato. Es decir, por ejemplo, el tomador tiene la obligación de pagar la prima, de mantener el estado del riesgo, de tener adecuadamente las garantías y en contraprestación la aseguradora durante todo ese tiempo va a mantener la condición de que llegado el siniestro me va a pagar. Hay otros elementos que no trae la ley, pero que usualmente se discuten mucho. Dos, de adhesión. ¿Es el contrato de seguro de adhesión? Se preguntan muchos. ¿Qué quiere decir que se considere de adhesión? De adhesión es que solo la aseguradora me da la póliza, yo la firmo y no puedo discutir las condiciones. Lo cierto es que el contrato de seguro no siempre es un contrato de adhesión. ¿Cuándo es un contrato de adhesión? Por ejemplo, en seguros multirriesgo, en seguros de autos, la póliza la expide la compañía, el contrato de seguro, y yo simplemente me adhiero a las condiciones de la compañía, pero eso no siempre sucede. Por ejemplo, en una licitación de Ecopetrol, de empresas públicas de Medellín, que necesita, por ejemplo, para construir una represa. Empresas públicas de Medellín no suscribirá la póliza cualquiera que le expida a la aseguradora, sino ellos ponen las condiciones y sacan una licitación para que varias aseguradoras se presenten y definan o se plieguen a las condiciones de PM, no al revés. Ahí el contrato no va a ser de adhesión. Entonces fíjese que la característica de la adhesión dependerá de cada caso específico. Y esto es importante porque cuando el contrato es de adhesión, las cláusulas ambiguas, las que no se entiendan, se, digamos, interpretan en contra de quien las redactó. Entonces, no siempre se va a interpretar en contra de la aseguradora, sino únicamente cuando se considere de adhesión. Y finalmente, la ubérrima buena fe. Todos los contratos, dice la norma, se deben ejecutar de buena fe, pero el contrato de seguro se trata de una ubérrima buena fe
porque tiene consecuencias específicas al no tener o al no suscribir ese contrato de buena fe. Por ejemplo, cuando miento en la declaración de asegurabilidad, cuando le oculto información a la aseguradora, lo que va a suceder es que si ocurre el siniestro, la aseguradora no solo no me pague, sino que además retenga como sanción todos los valores que yo durante mucho tiempo pude haber pagado. Eso ejecutadas unas consecuencias, unas condiciones específicas. Y continuando con la definición del contrato, entonces, ya veíamos las características que nos trae el Código de Comercio, pero ¿qué es un contrato de seguro? La definición, que no es legal, repito, es que el contrato de seguro es a través del cual una empresa constituida para el ejercicio de estos negocios, a cambio de una prima o a cambio de un precio, asume los riesgos ajenos, manteniendo una prima, repito, que es el precio del seguro, fijada anticipadamente. Ya veremos más adelante una explicación de quiénes y cuáles son las características de esta aseguradora y de este tomador. Vamos a hablar de los elementos esenciales como parte de la primera unidad. 4 son los elementos esenciales de un contrato de seguro. Sin estos elementos esenciales no están presentes, el seguro es inexistente. Es decir, la consecuencia de que no aparezcan alguno de estos es que cualquier contrato de seguro se entienda que no fue celebrado. Interés asegurable, riesgo asegurable, prima o precio del seguro y finalmente la obligación condicional de la aseguradora. Vamos hacia cada uno de ellos. El interés asegurable es esa relación jurídico-patrimonial que tiene una persona, una relación económica que tiene una persona en relación a determinado bien, en los seguros de daños. Entonces, por ejemplo, mi condición de propietario de una casa y en virtud de eso aseguro el incendio de esa casa, es decir, que al haber incendio, la aseguradora me va a pagar. Mi interés es esa relación, es esa propiedad que yo ostento sobre la casa. Pero también hay elemento del riesgo asegurable. El riesgo asegurable se constituye como ese elemento esencial según el cual es un hecho incierto, futuro y que no depende de la voluntad del tomador o del asegurado. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede la aseguradora asegurar, llamarlo de alguna manera asegurar, sucesos que ya hayan ocurrido bajo las condiciones normales, que ya hayan ocurrido o que dependan de mi voluntad. Es decir, por ejemplo, que válidamente no puedo asegurar un siniestro que ocurrió hace un año. Y sucede mucho que las personas van a buscar el seguro cuando el siniestro ya ocurrió. Lo cierto es que no existe riesgo asegurable y por ende no existe contrato de seguro. Volviendo al interés asegurable, en la diapositiva siguiente vamos a encontrar que el interés asegurable en el contrato de seguro de vida, pues las personas tienen interés asegurable en su propia vida, en la vida de las personas a quien legalmente puede reclamar alimentos y de aquellas cuya muerte apareja una incapacidad económica o una incapacidad o un perjuicio económico. Es decir, yo tengo interés asegurable sobre mi vida, pero también puedo tener interés asegurable sobre la vida de otra persona, de un tercero y de las personas a quienes por ley debo alimentos, usualmente mis hijos. Retomando el riesgo asegurable y entonces habiéndolo definido, tenemos por ejemplo que el riesgo de incendio de la casa, el riesgo del hurto de mi vehículo y el riesgo de muerte. Ya decíamos que es un hecho futuro e incierto. La muerte es un hecho cierto, lo incierto es cuándo va a ocurrir. La prima o precio de la aseguradora como elemento esencial, la prima o precio del seguro como elemento esencial debe entenderse pactado. Es decir, no es elemento esencial del seguro el pago de la prima. Lo que es de la esencia del contrato de seguro es que la prima se halle pactada, es decir, que como contraprestación el tomador se haya comprometido a pagar una suma de dinero. Y finalmente, el cuarto y último elemento esencial del contrato de seguro es la obligación condicional de la aseguradora. Este elemento es muy sencillo. Si yo le pagué la prima a la aseguradora, la obligación condicional de la aseguradora es pagarme el siniestro en el caso que ocurra. Si yo le pagué la prima a la aseguradora, debe pagarle a mis beneficiarios el seguro de vida. Si yo le pagué la prima a la aseguradora, debe pagarle a las personas a quien yo aseguré esa indemnización. Si yo aseguró mi vehículo, la obligación condicional de la aseguradora es pagar la indemnización.
Y con eso recapitulamos o finalizamos el capítulo 1. Hemos visto entonces la definición del contrato de seguro, las características del contrato de seguro y los elementos esenciales sin los cuales el contrato de seguro no nace a la vida jurídica. Repito, la falta de cualquiera de estos 4 elementos quiere decir que el contrato de seguro jamás existió jurídicamente.